En medio de We Will Rock You, con 72.000 personas rugiendo al unísono en el estadio de Wembley, algo inesperado sucedió. Freddie Mercury levantó su mano, la música se detuvo abruptamente y un silencio absoluto envolvió el lugar. En primera fila, una niña de apenas 8 años lloraba desconsoladamente. Lo que pasó después cambió para siempre la forma en que el mundo vio a la leyenda del rock. Suscríbete y activa la campanita para más historias increíbles del rock. Esta es la historia de cómo un simple gesto de Freddie Mercury demostró que detrás del showman más grande del mundo había un corazón profundamente humano. Era el 12 de julio de 1986, segundo día consecutivo de Queen en Wembley Stadium. La gira Magic Tour estaba en su apogeo, y esta sería una de las últimas grandes presentaciones de Freddie Mercury con la banda. El calor londinense era asfixiante, pero nada podía enfriar la energía de las 72.000 personas que habían pagado para ver a sus ídolos. Las primeras filas estaban repletas de fanáticos que habían acampado durante días para estar lo más cerca posible del escenario. Entre ellos, una familia había traído a su hija pequeña, Sarah, de 8 años, para cumplir su sueño de ver a Queen en vivo. Lo que nadie esperaba era que la intensidad del concierto y el volumen ensordecedor resultarían demasiado abrumadores para la pequeña. En un momento que definiría la humanidad detrás del mito, Freddie estaba a punto de demostrar que incluso en el templo del rock and roll, la compasión podía silenciar a 72.000 voces. Freddie Mercury dominaba el escenario con su característica chaqueta amarilla de cuero, cada movimiento calculado para encender a la multitud. A sus 39 años, estaba en la cúspide de su poder performático, transformando Wembley en su reino personal. Brian May, con su icónica guitarra Red Special, preparaba los acordes que harían vibrar el estadio entero. Roger Taylor ajustaba sus baquetas detrás de la batería, mientras John Deacon afinaba su bajo, todos sincronizados como una máquina de rock perfecta. En primera fila, la pequeña Sarah sostenía firmemente la mano de su padre, sus ojos grandes abiertos por la emoción y el miedo. Había esperado este momento durante meses, pero la realidad superaba todo lo que había imaginado. El sonido era ensordecedor, las luces cegadoras y la energía de la multitud, electrizante y aterradora a la vez. Los técnicos de sonido monitoreaban cada decibel desde su cabina, asegurándose de que cada nota llegara perfecta a los rincones más lejanos del estadio. Los guardias de seguridad patrullaban el perímetro del escenario, atentos a cualquier signo de problema en la masa humana que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los primeros acordes de We Will Rock You cortaron el aire como cuchillas. Stomp, stomp, clap. El ritual comenzó. 72.000 pies, golpeando el concreto al unísono, crearon una vibración que se sentía hasta en los huesos. Sarah saltaba emocionada al principio, imitando los movimientos de los adultos a su alrededor. Freddie apareció en el centro del escenario, brazos extendidos como un emperador romano saludando a sus súbditos. Su voz cortó el aire. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. La respuesta fue ensordecedora. Las voces de 72.000 personas se fusionaron en un rugido primordial que hizo temblar las estructuras del estadio. El volumen aumentó progresivamente. Los amplificadores Marshall rugían a máxima potencia. Las luces estroboscópicas parpadeaban en sincronía con cada golpe, creando un ambiente casi hipnótico. El sudor comenzó a correr por las frentes. El aire se volvió denso, cargado de emoción pura y adrenalina. Sarah empezó a cubrirse los oídos. Sus pequeñas manos no eran suficientes para bloquear el volumen que la rodeaba. Su padre notó su incomodidad, pero pensó que se adaptaría. Después de todo, habían venido hasta aquí para vivir este momento.
Pero cuando la canción alcanzó su clímax, cuando todas las voces gritaron we will rock you", con una intensidad que parecía capaz de derribar muros, algo se quebró en la pequeña. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no de emoción, sino de miedo puro. El mundo a su alrededor se había vuelto demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado intenso para su pequeño corazón. Sus sollozos fueron ahogados por la música, invisibles en el mar de euforia que la rodeaba. Pero no para todos. Desde el escenario, Freddie Mercury tenía una vista privilegiada de las primeras filas. Sus ojos, entrenados para leer multitudes, escaneaban constantemente las caras de su audiencia. Era parte de su genio, la capacidad de conectar individualmente con miles de personas a la vez. En el mar de rostros eufóricos, una pequeña figura sobresalía por contraste. Mientras todos saltaban y gritaban, Sarah se había encogido contra su padre, sus hombros temblando visiblemente. Brian May, concentrado en su solo de guitarra, notó que Freddie había dejado de moverse con su ritmo habitual. Algo había capturado completamente su atención. Roger Taylor, desde su posición elevada detrás de la batería, siguió la mirada de su vocalista hasta localizar el punto de enfoque. Los técnicos de sonido, monitoreando desde su cabina, observaron desconcertados cómo Freddie se acercaba lentamente al borde del escenario, su micrófono aún en la mano, pero su voz momentáneamente silenciada. El padre de Sarah finalmente comprendió la magnitud del momento. Su hija no estaba simplemente emocionada, estaba aterrorizada. Intentó consolarla, inclinándose hacia ella, pero sus palabras se perdían en el rugido ensordecedor que los rodeaba. Los fanáticos más cercanos comenzaron a darse cuenta de que algo inusual estaba sucediendo. El comportamiento de Freddie había cambiado. Ya no era el showman comandando la energía, era un hombre observando atentamente a una niña en apuros. John Deacon, siempre el más observador del grupo, redujo sutilmente el volumen de su bajo, presintiendo que algo estaba a punto de cambiar. Freddie Mercury tomó una decisión que desafiaría todas las reglas del espectáculo. En el momento más intenso de We Will Rock You, cuando la energía había alcanzado su punto de ebullición, levantó su mano derecha en un gesto autoritario que cortó el aire como una orden real. La banda, entrenada para seguir cada uno de sus movimientos, interpretó la señal inmediatamente. Brian May dejó que las últimas notas de su guitarra se desvanecieran. Roger Taylor suspendió sus baquetas en el aire. John Deacon silenció su bajo con una precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, el rugido ensordecedor de 72,000 personas se transformó en un murmullo confuso, luego en susurros y finalmente en un silencio casi absoluto. Era como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en el universo entero. Freddie se acercó al borde del escenario, su figura imponente recortada contra las luces. Con su micrófono apagado, su voz natural cortó el silencio. «Darling, are you all right?» Sus palabras, dirigidas directamente a Sarah, resonaron en el estadio como si fuera una conversación íntima en una sala vacía. La estrategia era brillante en su simplicidad. En lugar de competir con el caos, Freddie lo había eliminado completamente. Había transformado un estadio de rock en un espacio seguro, usando su poder absoluto sobre la multitud para crear un momento de ternura en medio del frenesí. Los 72,000 espectadores, inicialmente confundidos, comenzaron a comprender lo que estaba sucediendo. Sus rostros se transformaron de desconcierto a comprensión, de impaciencia a admiración. Con el estadio sumido en un silencio casi reverencial, Freddie Mercury descendió del escenario. Sus botas tocaron el suelo del área de seguridad mientras se dirigía directamente hacia Sarah. Se arrodilló frente a la niña, poniendo sus ojos a la altura de los de ella.
Con una sonrisa gentil que contrastaba dramáticamente con su persona escénica, le dijo en voz baja pero audible para quienes estaban cerca: "Don't cry, little queen. The music is supposed to make you happy, not scared". Con un gesto teatral que solo Freddie Mercury podía ejecutar, se quitó una de sus pulseras de cuero negro y se la colocó en la pequeña muñeca de Sarah. "This will protect you from the loud music", le susurró con un guiño conspirativo. Luego, dirigiéndose a toda la multitud pero manteniendo su voz en un tono conversacional, declaró: "Ladies and gentlemen, we have a very special little queen with us tonight. Shall we sing something just for her?". En ese momento, 72.000 personas contuvieron la respiración esperando las siguientes palabras de su ídolo. Lo que siguió fue pura magia. Freddie Mercury, aún arrodillado junto a Sarah, comenzó a cantar Love of My Life a capela, con una ternura que pocos habían escuchado en sus presentaciones en vivo. Su voz, despojada de amplificación, llenó el estadio con una intimidad imposible. Una por una, 72.000 voces se unieron al coro, pero esta vez con una suavidad inusual, como si toda la multitud hubiera comprendido instintivamente que este momento requería delicadeza. El estadio de Wembley se había transformado en el coro más grande y gentil del mundo. Sarah dejó de llorar. Sus ojos, ahora brillantes de asombro en lugar de miedo, se fijaron en Freddie como si fuera un personaje de cuento de hadas que había cobrado vida. La pulsera en su muñeca parecía haberle dado el valor que necesitaba. Los camarógrafos, inicialmente desconcertados por el cambio abrupto en el show, se apresuraron a capturar este momento único. Las cámaras se enfocaron en la interacción entre el rey del rock y la pequeña reina, creando imágenes que se volverían icónicas. Cuando la canción terminó, Freddie se puso de pie, tomó la mano de Sarah y la levantó hacia la multitud. "Ladies and gentlemen, our brave little queen", gritó, y el estadio explotó en el aplauso más cálido y genuino de toda la noche. El show continuó, pero ya no era el mismo concierto. Había adquirido una dimensión emocional diferente, más profunda. Las imágenes de Freddie Mercury consolando a Sarah se extendieron por el mundo como pólvora. En una era antes de las redes sociales, las fotografías aparecieron en periódicos de Londres, Nueva York, Tokio y Buenos Aires. La historia se contó y recontó, cada versión añadiendo capas de significado a lo que muchos consideraron el momento más humano en la historia del rock. Para Sarah, ahora adulta, ese momento definió no solo su amor por la música, sino su comprensión de la bondad humana. En entrevistas posteriores, describió cómo la pulsera de Freddie se convirtió en su talismán, algo que la acompañó durante toda su infancia y que aún conserva. El gesto resonó especialmente en una industria conocida por su exceso y egocentrismo. Otros artistas comenzaron a prestar más atención a los fanáticos más jóvenes en sus audiencias. Los conciertos familiares ganaron popularidad y muchos venues implementaron políticas más consideradas hacia los niños. Los miembros de Queen recordarían este momento como uno de los más orgullosos de su carrera. Brian May confesó años después que fue en ese momento cuando realmente comprendió la verdadera magnitud del corazón de Freddie, más allá de su genio musical. La industria musical tomó nota. El incidente se estudió en cursos de gestión artística como ejemplo de cómo un artista puede mantener control total sobre su audiencia mientras demuestra vulnerabilidad y compasión. Para los fanáticos de Queen, este momento se volvió tan legendario como cualquiera de sus grandes éxitos. Demostró que Freddie Mercury no era solo un entertainer extraordinario, sino un ser humano excepcional, capaz de ver más allá del espectáculo hacia el corazón de las personas que lo admiraban.
En un mundo donde el espectáculo a menudo eclipsa la humanidad, Freddie Mercury nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide solo en decibeles o en el tamaño de la audiencia, sino en la capacidad de ver a una persona entre la multitud y actuar con compasión. Ese julio de 1986, en Wembley, no solo fuimos testigos de un concierto excepcional, sino de una lección profunda sobre liderazgo, empatía y el poder transformador de un simple acto de bondad. Freddie demostró que se puede comandar a 72,000 personas y al mismo tiempo arrodillarse ante una niña asustada. La pulsera que le dio a Sarah no era solo un accesorio. Era un símbolo de que en los momentos más ruidosos de nuestras vidas, a veces necesitamos que alguien pare la música y nos recuerde que está bien sentir miedo, que está bien ser vulnerable y que siempre habrá alguien dispuesto a ofrecer consuelo. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios estadios llenos de ruido y presión, podemos recordar que el verdadero poder no está en dominar el caos, sino en tener el valor de detenerlo cuando alguien lo necesita. La música puede esperar, la humanidad no. ¿Qué harías tú si fueras Freddie en ese momento? ¿Has vivido alguna situación donde alguien paró todo por ti? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que tocan el alma detrás de la música. Entregabais finais.